Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda una cordial bienvenida y un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general. Hoy nos unimos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Externamos nuestro más sentido homenaje a todas las mujeres en este día, en que conmemoramos la lucha y sacrificio de quienes lograron que hoy en día podamos gozar de algunos derechos y de aquellas mujeres quienes siguen luchando porque se reconozca día con día la esencia de ser mujer. Hoy ha sido un día muy especial, hoy ha sido un día de homenaje a todas las agremiadas. Hoy hemos publicado videos donde nos hemos reflejado en nuestro quehacer, tanto personal como profesional. Les informamos además que esta tarde todas las personas agremiadas que estén presentes en esta transmisión quedarán participando en el sorteo de un libro conmemorativo el día de hoy. Es por lo que les instamos a comentar indicando su número de carnet. Esta tarde, como les decía, les damos la más cordial bienvenida a la charla Empoderamiento de la Mujer. Por empoderamiento de las mujeres nos referimos al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que estamos en desventaja por las barreras estructurales de género, adquirimos o reforzamos nuestras capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que podamos participar en términos de igualdad en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de nuestra vida, sea personal o sea social. Hoy contamos con la presencia de la máster Ángela Marieta Sosa, quien es abogada y es especialista en derechos humanos. Dispone además de una maestría en educación en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras. Es además consultora internacional en materia de derechos humanos, catedrática de derechos humanos de la Universidad de Policía de Honduras, asimismo de la Academia Nacional de Policía de ese mismo país. Además, es egresada del Centro William Perry Center de la Universidad de Defensa de Washington, D.C. De esta manera, le damos la más cordial de las bienvenidas a la Magister Ángela Marieta Sosa Veroy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Fiorella, por esta grata invitación. Es para mí un honor, desde aquí de Honduras, poder participar, aportar, construir y aprender del conocimiento que tiene enfoque de derechos humanos. Y un saludo extensivo a todas las mujeres profesionales de esta área que dedican día a día con devoción el ejercicio de su ocupación. Así que muy agradecida de estar aquí con ustedes y dispuesta a desarrollar esta tarde esta importante charla, conferencia, como le quieran llamar, para que podamos retroalimentarnos y compartir conocimientos juntos. ¿Estamos listos ya con la presentación? ¿La pueden observar? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. En el espacio que corresponde al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, hablaremos sobre el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento de la mujer como un componente importantísimo para fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. En primer lugar, porque esto implica apropiarse del derecho de conquistar por vías necesarias y pacíficas el reconocimiento de aquellos derechos indispensables para que podamos tener
una vida plena, en la que prevalezca la inclusión, se garantice la participación y se logren los cambios sociales esperados para la construcción de democracias fuertes y de cultura de paz. También implica hacer uso de todos aquellos instrumentos jurídicos y del sistema de protección legislado para garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales a nivel nacional e internacional. Además, implica aumentar los factores impulsores del posicionamiento para liderar fuerzas políticas transformadoras que puedan rescatar la democracia y el Estado de Derecho tan golpeado en el hemisferio por temas como la corrupción, la discriminación, el deterioro del tejido social y el cambio climático. En ese sentido, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Concepto y situaciones del empoderamiento de la mujer, estadísticas de mujeres empoderadas a nivel mundial, mujer empoderada en el sistema de justicia penal, desafíos del empoderamiento de la mujer y derechos humanos como garantía del debido proceso. ¿Pero qué entendemos por empoderamiento de la mujer? Es aquel proceso por el cual las mujeres, en un contexto de desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismos, tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social. El antecedente de este concepto como tal se vio fortalecido en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, Pekín, en 1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Además, la Declaración de Beijing es una declaración conjunta adoptada por los Estados miembros de Naciones Unidas. La conferencia resume posiciones y proyectos de medidas acordadas en la plataforma de acción pertinente a la misma declaración. ¿Cuáles son las situaciones de empoderamiento de la mujer? Es decir, aquellas circunstancias en las que las mujeres se encuentran y necesitan ser empoderadas para poder superar esas barreras estructurales. Bueno, primero el empoderamiento individual de la mujer, el empoderamiento de género, el empoderamiento familiar, legal, para la salud, desde la perspectiva de género, el psicológico, el empresarial, en el trabajo, en cuanto a violencia de género, también el empoderamiento político en relación a la paridad en cargos electorales, el empoderamiento de las relaciones de las mujeres con el poder ya ganado, el empoderamiento deportivo, el empoderamiento de la mujer en el medio rural y el empoderamiento lingüístico. Como pueden ustedes ver, el empoderamiento está transversalizado en la vida de la mujer y en todas las acciones, en los pensamientos y en las decisiones que ella pueda tomar y asumir. Pero ¿cómo están las estadísticas de las mujeres empoderadas a nivel mundial? Haciendo una exploración por todo nuestro sistema cibernético, no existen estadísticas como tales. Podemos encontrar datos dispersos, atomizados, como por ejemplo los que ofrece el Banco Mundial, referentes a la proporción de trabajadoras asalariadas en la población de personas mayores de 15 años, en donde la mujer en todo el mundo tiene un 24% contra un 37% de los hombres. El informe anual del 2019 y 2020 de ONU Mujeres destaca el fortalecimiento de recursos por parte de socios estratégicos y los avances en aquellos lugares del mundo donde han podido impactar. Se encuentra también sobre el empoderamiento económico un estudio que empleó datos de 219 países obtenidos entre 1900 y 2009, en donde se encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva, la mortalidad infantil disminuyó en un 9.5%. Siendo así, tenemos un concepto manejado de manera general. Entendemos perfectamente las situaciones en las que las mujeres necesitan estar empoderadas. Ahora vamos a vincular el empoderamiento de la mujer
con los derechos humanos. La primera vinculación la hacemos asumiendo el conocimiento sobre 18 instrumentos internacionales de derechos humanos que amparan a la mujer. Entre ellos les podría mencionar la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio y Edad Mínima para contraerlo, y la Recomendación para el Acceso de Muchachas y Mujeres a las diversas formas de educación superior, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración de Beijing que mencionamos anteriormente, también contra la mujer, y también Amnistía Internacional, que a un tiempo atrás generó un informe sobre medicina forense y ética de un taller sobre la aplicación de las técnicas de la medicina forense a la detección y documentación de violaciones de derechos humanos, que por ende tiene implícito el enfoque de atención a la investigación de muertes violentas y en víctimas vivas también. ¿Qué implicaciones tiene el empoderamiento en el sistema de justicia penal y en este caso el empoderamiento de la mujer? En primer lugar, una mujer empoderada en la cadena de investigación que se deriva del sistema de justicia penal es una mujer que debe velar por el debido proceso y la cadena de custodia de la prueba de las investigaciones de muerte y en las víctimas vivas. Además, tiene que tener un certero conocimiento en la cadena de investigación sobre la caracterización del escenario del delito del femicidio, que por ejemplo, en Honduras, el delito del femicidio lo tenemos contemplado en el artículo 208. El mismo se caracteriza por cualquiera de estas circunstancias contempladas. Por ejemplo, que el femicidio haya estado precedido por un acto contra la libertad sexual de la víctima, cuando el delito se comete también en el contexto de un grupo delictivo organizado, cuando la víctima del delito sea una trabajadora sexual, cuando la víctima lo sea también de los delitos de trata de persona, esclavitud o servidumbre, cuando se hayan ocasionado lesiones o mutilaciones a la víctima o a su cadáver relacionadas con su condición de mujer, y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido por el culpable en un lugar público. Me imagino que al igual que en las legislaciones de nuestros países centroamericanos como El Salvador, esta caracterización es muy similar. Además, la mujer empoderada en cuanto al sistema de justicia penal debe de buscar siempre la protección del escenario del crimen, la inclusión de dictámenes periciales oficiales y privados en el desarrollo del juicio para fortalecer la democratización del juicio justamente, y el criterio judicial diferenciado para emitir sentencia por los delitos de femicidio. En Honduras, por ejemplo, al año 2020, 15 casos fueron condenados por femicidios, lo cual, al ser contrastado con 7.040 denuncias por otro tipo de muertes violentas de mujeres, sea asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio, que fueron presentadas en el 2014 y 2019, entre esos años, pues podemos notar una gran diferencia en cuanto a la cantidad de denuncias que se presentaron y a la cantidad de sentencias en las que se condena por el delito de femicidio. Esto es evidente, tiene que ser fortalecido. Los desafíos estructurales del empoderamiento de la mujer como garantía del debido proceso. Primero, tenemos que luchar por desarticular la alianza del sistema institucional con el machismo en busca de la impunidad. Crear más escuelas de empoderamiento articuladas al sistema de protección internacional en derechos humanos. Además, el fortalecimiento de la investigación médico-forense en el sistema de justicia penal para evidenciar la violencia doméstica, intrafamiliar y femicidios. Fortalecer las campañas sistematizadas educativas contra el sexismo y contra el machismo. Fortalecimiento del sistema de protección penal y de albergue para la mujer. Creación de políticas públicas de educación de género y empoderamiento sostenibles para la mujer. El doctor Denis Castro Bobadilla es uno de los médicos forenses más destacados en nuestro país.
sin dejar de mencionar que en la historia de la medicina forense de Honduras nos encontrábamos con personajes como el doctor Manuel Carrasco Flores, el doctor Luis Vidal Ramos y el doctor Marco Antonio Ponce, entre otros. Pero el doctor Denis Castro dijo, la base de la democracia es la justicia y la base de la justicia es la medicina legal. Creo que este mensaje deja muy clara la vinculación que existe entre derechos humanos, medicina legal, democracia, Estado de Derecho y justicia, que deberían de ser componentes que se complementen en el accionar de los funcionarios del sistema de justicia penal para evitar la impunidad en aquellos casos que a través de la ciencia se han podido vislumbrar y que no han sido castigados y visibilizados de la manera en que debe de ser para poder lograr una verdadera justicia y que la ciudadanía pueda convivir en estándares de paz anhelados. Siendo así, yo quisiera cerrar esta participación diciéndoles que ser mujer empoderada tiene muchos alcances en la vida de la mujer, pero sobre todo en el ejercicio de su profesión, y no digamos en el ejercicio de la medicina legal o de la medicina forense, porque la mujer empoderada asume el conocimiento y lo pone en práctica, y esa práctica tiene estándares de calidad de excelencia, y eso permite el buen desempeño en sus funciones y por ende, uno de los grandes objetivos del derecho penal, que es encontrar la verdad y poder entonces fortalecer nuestros sistemas democráticos y de derecho que tan lacerados están en estos momentos. Hoy es el día conmemorado internacionalmente hacia la mujer. Muchas nos felicitamos, sobre todo a la mujer trabajadora, emprendedora, que madruga a trabajar, que hace patria, educando a sus hijos en valores, en cívica, pero también es un día para generar conciencia. Y esa generación de conciencia se da en las diferentes manifestaciones que existen en este momento en todo el mundo, en México, en Europa, en Estados Unidos, porque estas mujeres nos hacen recordar todas aquellas que han sido víctimas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que han sido víctimas de femicidio y que muchas de ellas, sus culpables, no han sido todavía castigados por la ley, no han sido sentenciados mediante una condena. Este día, entonces, es muy importante que sobre todo la mujer que se dedica a la medicina legal se dé cuenta que el rol que ella tiene dentro de la cadena de investigación del sistema de justicia penal es un rol insustituible, es un rol clave, importantísimo para custodiar, para poder descubrir la verdad, para saber cómo caracterizar ese escenario del crimen desde el primer momento en el que llega a él y darle la protección debida para que la prueba no pueda ser contaminada ni se rompa la cadena de custodia de la misma. Es así como esta pequeña conferencia pues va dirigido para todas las mujeres del mundo y sobre todo en este caso a las mujeres del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, que han sido mujeres altamente preparadas y capacitadas para poder trabajar en su campo. La vinculación de los derechos humanos con la criminología, con la medicina legal, es inherente. Es inherente porque en la medida en que se protege el debido proceso y se garantiza que se cumpla el mismo, en esa medida el Estado está cumpliendo con la garantía, protección y satisfacción de los derechos humanos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Muy bien, le agradecemos a la máster Ángela Marieta Sosa su participación en esta tarde. Les recordamos a las personas que nos están viendo por nuestro Facebook Live, este es el momento para que hagan sus consultas, sus preguntas, que aprovechen la oportunidad. Les recordamos que aquellas personas que participen y que anoten el código de agremiado estarán participando en la rifa de un libro conmemorativo al día de hoy. La rifa será el próximo miércoles. Hoy quedan las personas debidamente registradas para hacer esa rifa.
Ángela, bueno, primeramente felicitarles porque en la ley de Honduras, en el Código Penal de Honduras, tienen ustedes tipificado la figura de femicidio. Le comento que acá en Costa Rica nosotros en el Código Procesal Penal, en el Código Penal no tenemos contemplado la figura de femicidio, sino que lo que tenemos es una ley aparte que trata este tema, ¿verdad? Y no lo tenemos tipificado como tal, sino que simple y sencillamente es una ley aparte y nos manejamos ya sea por el femicidio ampliado o por el femicidio simple. Con respecto a lo que estamos celebrando hoy, muchas personas dicen que no se celebra, otras personas dicen que se conmemora. Yo soy de la teoría o del criterio de que hoy debemos, conmemorar a todas aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos antes de 1950, que sacrificaron sus vidas y sacrificaron todo lo que ellas eran, todo su ser, por tener todos los derechos posibles. Actualmente, en el siglo XXI, celebramos el hecho de que somos nosotras las que estamos luchando por mantener estos derechos adquiridos, pero al mismo tiempo por todas nuestras luchas diarias, porque aunque ya podemos votar, ya podemos hacer un montón de asuntos, pues todavía nos cuesta tener libertad de tránsito sin sentirnos inseguras o sin sentirnos en peligro. ¿Qué percepción tiene usted sobre lo que son actualmente los derechos de las mujeres? Si están viéndose socavados, si dependiendo del país o de la región en la que estén, todavía se necesita luchar un poco más para tener esta equidad que estamos pidiendo, que no es igualdad, sino equidad en ciertos asuntos. ¿Qué criterio te merece? Para mí, una violación de derechos humanos contra cualquier ser humano es vigente en cualquier país del mundo y de ahí partimos. Es decir, todos podemos ser sujetos de violaciones a derechos humanos, aunque muchas veces el Estado no reconozca esas violaciones y no reconozca también muchos de esos derechos en el marco jurídico legal nacional. Y bueno, lamentablemente, muchos gobiernos, tú lo sabes, no tienen reconocidos en su sistema jurídico nacional derechos humanos que sí naturalmente ya poseen las personas. En este caso, las mujeres, Fiorella, han sufrido violaciones terribles a sus derechos, han sido víctimas históricas de violencia doméstica e intrafamiliar, ahora de femicidios. Me llama mucho la atención que en Costa Rica todavía no tienen incluido en el catálogo de delitos lo que es el femicidio. Sin embargo, te diré que ustedes tienen, por ejemplo, una subcomisión interinstitucional de prevención de femicidio. Entonces, me parece que muchas veces sí, que esté contemplado en un código penal genera mayor conciencia. Te explico por qué. Tuve la oportunidad una vez de conversar con un juez de El Salvador y él me decía que al final, cuando ellos condenaban por la muerte de una mujer, realmente no era tan tomado en cuenta la caracterización del femicidio como tal, como delito, sino que ellos simplemente miraban si era un homicidio simple, si era un asesinato y todos los componentes del mismo, alevosía, dolo, etcétera. Como dándome a entender que la caracterización misma del femicidio no era en ese momento importante al emitir la condena. Entonces, si tú ves, puede estar tipificado en un código penal, como en efecto lo está en Honduras, pero el contraste de datos entre la cantidad de denuncias y el número de condenas emitidas, por ejemplo, al año 2020, 15 condenas, en relación a la cantidad enorme de denuncias que hay, te demuestra que el criterio judicial no está fortalecido en cuanto a caracterizar y condenar a los hombres por el delito de femicidio. Y eso, lógicamente, es una debilidad estructural. Entonces, si la vemos desde ese enfoque, ¿en qué afecta, por ejemplo, que Costa Rica no lo tenga tipificado y de repente ustedes sí tengan cantidad de condenas, no necesariamente por femicidio, pero sí están logrando avanzar en tema de impunidad, condenando realmente los homicidios que se cometen contra las mujeres de manera violenta? Entonces, muchas veces estas luchas y estas inclusiones
de este nombre, femicidio, en nuestro Código Penal y dentro del sistema de justicia penal, son también para eso, para generar conciencia y para que los hombres digan, no, esto es peligroso. Bueno, aquí la condena está entre 25 o 30 años, se puede acumular y una persona podría pasar más de la mitad de su vida, según los agravantes, al momento de analizar los hechos, en una cárcel, ¿no? Pero sí es la pregunta que tú haces, ¿realmente cuánta incidencia puede tener en la disminución de muerte violenta de mujeres tipificar en un país o no el delito de femicidio? A mí me llama mucho la atención porque si nosotros, si bien es cierto, lo tenemos en el Código Penal, ¿qué te digo? Hoy reportaron la última mujer con señales de tortura en su cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto tipificar el delito de femicidio en nuestros códigos penales realmente es una acción de prevención de muerte violenta de mujeres? Y ahí es donde me quiero enfocar. Que exista el femicidio en un código penal es un efecto de una causa estructural que se fundamenta en la falta de políticas de prevención a través de la educación de género, en la educación formal y en la educación informal también. Que las primeras constructoras del machismo hemos sido nosotras las mujeres cuando educamos a nuestros hijos. Al final, estos hombres fueron niños en algún momento y estos niños fueron educados por una mujer, por una maestra, y nosotros mismos nos encargamos de crear estos monstruos machistas, cavernícolas, históricos, patriarcales, que ahora pues han llegado a los extremos tan radicales de darle muerte violenta a mujeres por el hecho de ser mujeres, además de los agravantes como violaciones sexuales, vejámenes, torturas y todo lo demás. Entonces es digno de analizar como región, como países del hemisferio, si tipificar femicidio o feminicidio en un estatuto penal nos va a garantizar que dejen de ocurrir, cuando realmente lo que estamos viendo es que con las medidas adoptadas por los estados a raíz del COVID-19, el tema del confinamiento, los índices de violencia doméstica intrafamiliar se alzaron, se dispararon. Entonces, muchas veces nuestras leyes se convierten en papel mojado, porque en la práctica no vemos una reversión de este tipo de acciones tan nocivas para las mismas mujeres y para la sociedad en general. Sí, exactamente. Muchísima razón tenés en tus palabras cuando decís que somos nosotras las mujeres quienes propiciamos el machismo en realidad, porque si nos vamos a la crianza antigua, ¿verdad? Nuestras abuelas, prácticamente todo era para los varones y las mujeres teníamos prácticamente que estarnos quediticas en la casa, por ejemplo. Nos consulta nuestra agremiada prácticamente número 1, ella es la primer presidente del colegio. Ella nos pregunta lo siguiente, o nos hace el siguiente comentario para que tú nos ayudes. La pandemia afectó mucho a la mujer, ya que además de la rutina diaria del hogar, pues se tuvo que hacer frente al teletrabajo, las que podían hacer teletrabajo, y a su vez guiar y estar pendientes de sus hijos con las clases virtuales. En otras palabras, la pandemia prácticamente que nos quintuplicó nuestro trabajo diario. Entonces, ¿qué opinión, cuál es tu criterio al respecto, Ángela? Sí, definitivamente no estábamos preparadas. Las mujeres no estábamos preparadas para enfrentar los efectos de la pandemia y las medidas que nuestros gobiernos iban a tomar. Sin embargo, por nuestra característica y la fortaleza que tenemos ya, pues hemos sabido sobrellevar todas estos desafíos. Efectivamente, la pandemia hizo que nuestra rutina diaria en el hogar se transformara y se multiplicara además, porque ahora la mujer está en un mismo espacio jugando los mismos roles que ha jugado siempre. Lo único es que esta vez están en un mismo momento, porque cuando nosotras salíamos fuera de casa a trabajar, pues entonces había un tiempo destinado para el trabajo, luego volvías a tu hogar y tenías un tiempo destinado para tus hijos, para tu esposo, y era como más fácil organizarse, ¿no? Pero en este momento, todas estamos en un mismo espacio, conviviendo con nuestras familias y desempeñando nuestras labores, como empleadas, como en nuestra ocupación profesional, o como mujeres que también nos tenemos que dedicar al hogar. Creo que
Es muy importante no olvidarnos de aquellas mujeres que no viven en condiciones dignas y que tienen que luchar con el hecho de no tener internet para poder trabajar o para brindarles acceso a la educación de sus hijos. Pues nosotras afortunadamente tenemos estos espacios, pero hay mujeres que en este momento no lo tienen, Fiorella. Y es a ese tipo de mujeres a las que el gobierno debe de llegar. Debe de llegar con la ayuda necesaria para que el Internet pueda ser gratuito para todos y todas y que todos los niños puedan acceder a la educación. Y además de eso, los gobiernos deberían de preocuparse por dar asistencia psicosocial a las mujeres, porque en este momento muchas están sufriendo violencia doméstica y aparte de eso tienen que responder a las obligaciones del hogar y aparte de eso tienen que responder como profesionales en sus ocupaciones porque si no, no les dan el salario. Entonces son demasiados desafíos como que se conjuntaron y se vinieron a revelar en un mismo momento. Los gobiernos deben de tomar acción en este sentido y ayudar. ¿Sabes? Una de las recomendaciones que nosotros dábamos a los municipios cuando teníamos la oportunidad de dar charlas sobre convivencia y seguridad ciudadana, sugeríamos mucho a los alcaldes de los municipios que incentivaran actos lúdicos a través de la televisión, a través de las redes sociales, en las cuales los niños, las niñas pudieran participar y se pudiera crear un tejido social lleno de armonía y también para poder desestresar a la sociedad y a las familias. Porque también es otro aspecto, aunque tú puedas salir de determinada hora a determinada hora fuera de tu casa, pues entonces analicemos qué tan segura vas a estar afuera en los momentos que decides salir. Si vives en un circuito cerrado, seguramente no vas a tener problema y vas a salir con tus hijos y vas a sacar el perro. Pero si vives en una zona de alto riesgo, es muy difícil que puedas salir y sentirte segura. Entonces, claro que sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora. La pandemia vino a plantearnos desafíos enormes que nos lleva a nosotras a ser proactivas y a poder romper con estas barreras nuevas que se nos han impuesto y que estoy segura que las vamos a saber superar con la resiliencia que siempre ha caracterizado a las mujeres, ¿no? Claro. Muy bien. Tenemos también un comentario de Alberto Cascante. Él nos dice lo siguiente. Yo considero que no es prevención, sino que lo que deben existir son políticas públicas enfocadas en la base de toda sociedad. Es decir, desde la familia, desde la niñez. De ahí la importancia a nivel familiar y de educación. Bueno, para mí, enfocarse desde la niñez, pues eso es prevención. Pero, ¿qué criterio te da a vos? Sí, estoy de acuerdo relativamente con Alberto. Es decir, prevención es educación y también promoción para generar conciencia. Entonces, sí se trata de prevención porque las políticas públicas tienen que tener un componente educativo. Si no, solo van a ser políticas públicas que atienden el efecto de una causa estructural que va a seguir vigente. Entonces, una política pública no va a cumplir con el impacto con el cual fue creada. Simplemente va a paliar una situación inminente. Por eso es que deben de tomar muy en cuenta el componente preventivo para poder erradicar las causas estructurales que generan este tipo de violencias. La prevención es importantísima, Fiorella. Si no hay educación de género, podemos seguir, incluso podría funcionar perfectamente el sistema de justicia penal. Pueden condenar a todos los que cometan femicidio, pero van a seguir surgiendo los asesinos. Van a seguir surgiendo los que maten a las mujeres, porque la raíz no está siendo fortalecida, no está siendo educada como debe de ser. Y eso es prevención. Así que respeto mucho la opinión de Alberto, pero diciendo un poco de eso. Claro que sí, el enfoque preventivo tiene que estar presente en todas las políticas públicas. Es que con base en eso, con base en la prevención que se maneja desde el hogar, es que podemos ir generando ciudadanos un poco más conscientes de lo que verdaderamente está sucediendo. Aparte de eso, las políticas públicas no solamente hacerlas por hacerlas, sino que tenemos que hacerlas consensuadamente en el sentido de que tienen que ser multidisciplinario. No es lo mismo que llegue solamente el presidente con su séquito, ¿verdad?, ministerial,
sino que también considero pues que tienen que verse todos los actores sociales, en el sentido de que tienen que estar criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, perdón, abogados, eh, estructurando estas políticas públicas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber un enfoque multidisciplinario y multidimensional. Es decir, la creación de estas políticas públicas tiene que partir de la intervención integral de diferentes actores en la sociedad, de la sociedad y del gobierno también, para poder tener un enfoque más integral al momento de hacerlos, pero sobre todo para que no sean políticas públicas elitistas que solo se quedan arriba, sino que puedan bajar y satisfacer la necesidad que se está demandando en ese momento, porque también pasa eso. Nosotros hacemos políticas públicas que de repente no se mide el alcance de las mismas y se quedan entonces en escenarios demasiado elevados, muy arriba. Y digamos, si somos 9 millones de habitantes, pues los gobiernos deben procurar cubrir las necesidades, en este caso de los 9 millones de habitantes, pero los impactos de las políticas públicas existentes son muy precarios, son insuficientes, si no, pues no estuviéramos en los problemas que estamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, las políticas no son solamente por hacerlas y rellenar un espacio y decir hicimos política, sino que tienen que ser políticas, leyes y demás estrategia que deje de ser teoría y pase a la práctica. Claro, pero sobre todo que sean socializadas también. Es importante, Fiorella, y quisiera retomar el punto del empoderamiento de la mujer, porque una mujer empoderada es, es como un blindaje, es como un escudo que tú tienes frente a cualquier situación. Y la mujer empoderada sabe cómo hacer uso de los instrumentos y procedimientos jurídicos nacionales e internacionales. De ahí que el sistema de protección realmente funcione ante los requerimientos que ella está haciendo. Una deficiencia, por ejemplo, que es importante hacer de notar, es la falta de albergues públicos para mujeres víctimas de violencia doméstica. También la falta de incentivo para la denuncia. Fíjate muy bien, aquí en Honduras la empresa privada, por lo menos la televisiva, está haciendo una campaña muy fuerte para incentivar la denuncia por violencia doméstica e intrafamiliar a través de documentales, telenovelas que tienen mucho que ver con situaciones reales que las mujeres pasan y cómo ellas asumen esas situaciones en el day by day. Poder decir, por ejemplo, que muchas mujeres están siendo víctimas de violencia de su cónyuge y no se atreven a denunciar porque tienen temor. Tienen temor de la represalia del cónyuge y tienen temor de que la autoridad a la que van no vaya a guardar en primer lugar la confidencialidad necesaria para que ella pueda mantener una protección mínima y dos, que esta misma autoridad la descalifique como una mujer víctima de la violencia doméstica. Entonces, todas estas situaciones sí están vinculadas definitivamente con políticas que de repente se han vuelto insuficientes, porque de plano estamos viendo tantas muertes de mujeres en el mundo, bueno, y digamos aquí en Honduras, hay casos ya recientes, emblemáticos, que inauguraron el 2021, ¿no? Sí. Retomando el tema, nuestro interlocutor Alberto Cascante nos consulta lo siguiente. ¿Se podrán entonces implementar materias a nivel educativo de acuerdo al nivel de madurez de los y las estudiantes en sensibilizarlos en cuanto a temas de género y no a violencia física, patrimonial o psicológica? Claro que sí se puede. Justamente ese aporte que da Alberto es a lo que debería de apuntar la reforma educativa con enfoque en género. Y no solamente a nivel de las escuelas, sino el triunvirato que existe, maestro, padre y madre de familia, o podría ser jefatura familiar, y el alumno. También se deberían de hacer escuelas de jefatura de hogar. Antes aquí se les decía escuelas para padres, siempre obedeciendo al lenguaje patriarcal, ¿verdad?
escuela para padres, o sea, mamá, ¿dónde está? Pero con tanta migración que ha habido, pues los niños quedaron en manos de tías, de abuelitos, abuelitas, entonces se les llamó escuelas para jefatura de hogar, porque quien asume la jefatura de hogar es quien queda a cargo de estos menores. Entonces, Exactamente. esa educación tiene que abarcar el triángulo de maestro, niño y jefatura de Y hogar. jefatura de hogar. Especialmente en el caso de los hogares en donde han sido víctimas de algún femicidio, pues matan a la mujer, pero quedan sus 2, 3, 4, 5 hijos, ¿verdad? Víctimas, muchas veces a cargo de tías, de abuelitos o de alguna otra persona, y a veces, lamentablemente, incluso también a cargo de los familiares de su padre. Entonces, eso también es importante abordar. Nos pregunta K. Coto. Bueno, primero nos saluda, buenas tardes. ¿Considera usted que desde el primer momento que una mujer alerta que está sufriendo algún tipo de maltrato, violencia, se le debe dar atención al agresor, a manera de que trate la problemática que deriva esas conductas violentas? Muchas gracias. Claro que sí. A mí me parece que se debe dar una atención integral a la familia. Deberían las instituciones ofrecer ese servicio de terapia familiar para que puedan superar esos episodios de violencia en el hogar. Cuando están a niveles tratables, obviamente, ¿verdad? Porque si la mujer llega Sí, ya con golpes que son más que evidentes y que anuncian la cercanía de una muerte, pues lógicamente ahí lo que procedería es una restricción acercamiento hacia la mujer víctima por parte de su pareja agresora. Pero si existen posibilidades de mediar, de poder rescatar esa familia, pues se hace. Y ahí juegan un rol muy importante las iglesias, sociedad civil, a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales que pueden prestar estos servicios. La iglesia puede reconstruir el tejido social de la familia, claro que sí lo puede hacer. Y no silenciar a la mujer, ¿verdad? Porque hoy me llamó mucho la atención un spot publicitario donde una mujer decía, y la mujer es católica, y le dice a la iglesia que por favor dejen ya ese enfoque de silenciar a la mujer. O sea, yo me callo porque es lo que Dios me manda. Tengo que callar ante esta situación de violencia que estoy viviendo. No es así, no es así. Entonces sí, me parece a mí que la iglesia puede jugar un rol importantísimo para la recuperación de las relaciones del equilibrio de las relaciones de poder en la familia y también sociedad civil y también los gobiernos, pues eficientes, diligentes, que busquen brindar esta asistencia a todas aquellas familias que se encuentren en problemas. ¿Y cómo lo podrían detectar? Porque muchas familias no te van a denunciar lo que está ocurriendo, al contrario, tratan de tapar eso y más bien tratar de demostrar que todo está bien. Pero el primer informante de cómo está la familia es el niño. Y el primero que conoce sobre la situación en el hogar es el maestro. es el maestro, claro. De eso, digamos, nosotros acá tratando, porque sea por parte de este profesional una especie de estudio, de diagnóstico de cómo está esa familia como tal, de por qué el niño está presentando ciertos síntomas, ya sea conductuales o ya sea traumáticos. Entonces nosotros podemos hacer ese diagnóstico social. De esa forma redireccionamos a la familia, qué sé yo, a la madre con su hijo a algún centro, al padre a algún centro de tratamiento, y tal vez se pueda entonces familia. Esto es muy grave, entonces ya eso ya no se podría reestructurar, pero sí se le puede dar eh, ese tratamiento al agresor, pero al mismo tiempo le estamos dando esa ayuda criminógena a la familia afectada. Retomando el tema, Alberto Cascante pues nos comenta que acá en Costa Rica pues existen los CLAIS, que es un equipo interdisciplinario. Este se activa cuando el nivel de riesgo es muy alto. Lo integran los jueces de violencia doméstica, fiscales, policía y otras personas intervinientes. Te comento, Ángela, bueno, nosotros acá en Costa Rica tenemos un instituto que se llama el Instituto Nacional de las Mujeres, muy criticado,
la verdad, a veces parece que no estuviera. Aquí también Pero, tenemos. pero ahí está, tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, el cual también ha sido bastante criticado y también a veces pareciera que no existiera, pero ahí están. Lo que tenemos que hacer es dirigir esas políticas públicas, como decías vos y como mencionaba don Alberto, de tal forma de que sean menos teóricas y sean más prácticas. Y ahí es donde entramos nosotros los profesionales en criminología, donde tenemos que hacer proyectos, escribir los proyectos, estructurarlos, presentarlos y demostrar la necesidad que nosotros estemos incorporados en ciertas instituciones para poder entonces ayudar a estos grupos sociales vulnerables como son la población infantil. Creo que la medicina forense en Costa Rica tiene una preponderancia importantísima y además una inclusión pertinente en todos los sistemas. Y desde la posición que tú ostentas, no me cabe duda que vas a generar mejores fortalecimientos a los espacios y a poder integrar, como dices tú, un profesional a todas estas instituciones para poder identificar qué es lo que está pasando. No me cabe duda de eso. Yo qué te puedo decir en relación a Honduras, nosotros tenemos el Instituto Nacional de la Mujer. Además de eso está creado a nivel del Ejecutivo Ciudad Mujer, que hace un abordaje multidimensional y multidisciplinario a mujeres que están en riesgo. Pero es un proyecto que ha funcionado muy bien, pero volvemos al punto de a cuántas mujeres impacta realmente. Y en muchos departamentos de nuestro país, de hecho, se pide la réplica de Ciudad Mujer porque se ha visto que sí funciona y sí podría ser como un piloto, ya comprobamos que el pilotaje fue certero, entonces sí es pertinente poderlo abrir en otros departamentos del país. En lo demás, lo que nos toca a nosotros, por ejemplo, como escritora del diario La Tribuna, es poder tratar de generar un poco de incidencia a través de la opinión para poder seguir fortaleciendo la conciencia sobre estos temas del empoderamiento de la mujer, que es tan importante para los cambios generacionales, para poder transitar de estas estructuras machistas de las que venimos a estructuras de liberación espiritual, sobre todo liberación en nuestras acciones. No hablo de libertinaje, no se malentienda, es simplemente ser mujeres libres y esa libertad condicionada por la libertad económica para poder desarrollarnos plenamente, por la libertad de poder acceder a educación, a salud, por la libertad sobre todo al conocimiento, a poder nosotros desarrollarnos en plenitud a menores costos, ya que un gobierno o un Estado debería de procurar justamente de garantizar el acceso de las mujeres a todos estos escenarios, ¿no? A todos estos derechos que ya de por sí los tiene garantizados por el hecho de ser humano. Exactamente. Y no solamente eso, sino también parte del empoderamiento de la mujer está en su mente, en quitarse esas ideas que nos han inculcado nuestros ancestros, lamentablemente, de que las mujeres tenemos siempre que depender económicamente de alguien. Y eso no puede ser así. Nosotras tenemos muchas libertades, bueno, vivimos en una región, bueno, en el hemisferio occidental, en el que gracias a Dios tenemos muchísimas libertades, y aunque vivamos en una región que es netamente machista, como la región latinoamericana, por lo menos acá en Costa Rica no es tan arraigado ese machismo como en el resto de Latinoamérica. Acá hay bastantes hombres que han estado muy comprometidos con lo que son las nuevas masculinidades y una perspectiva, verdadera perspectiva de género, pero considero que las mujeres, ya que tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a la salud, tenemos acceso a muchos programas, tenemos el respaldo de muchas instituciones sociales, tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de que también tenemos que depender económicamente de alguien. Nosotras podemos perfectamente, sin necesidad de tener un marido o un novio o una pareja a la par que nos ayude económicamente, poder salir nosotras mismas. Pero ¿cuál es muchas veces es el problema? Que nos da el mismo Estado, que aparte de que nos da la ayuda social, nos dice, si usted quiere tener una casa, necesitamos el ingreso de 2 personas, usted y su cónyuge. Entonces, pues
como que el mismo derecho está ahí, pero al mismo tiempo no está ahí porque la misma sociedad o el mismo Estado nos da la ayuda, pero al mismo tiempo nos la limita. Entonces, el construir las políticas públicas es una tarea de todos. Y el empoderamiento empieza por nosotras mismas, por dejar de estar pensando en lo que nos decían las abuelas, en lo que nos decían incluso nuestras madres, sino nosotras mismas salir a luchar por nosotras mismas y por nuestros descendientes. De construir una política pública parte de convocar para la socialización de la misma a las personas pertinentes, porque de ahí van a partir los insumos para poder generarla. Como tú acabas de decir, si a la mujer se le da un derecho, pero al mismo tiempo se le condiciona para que pueda desarrollar su patrimonio personal, pues entonces ese derecho lo vemos limitado en cuanto a la libertad de adquisición que ella puede tener. Pero el mensaje que tú apuntas, y es correctísimo, los seres humanos, en términos generales, debemos buscar siempre la independencia económica sin dejar de reconocer que si tenemos una pareja que nos aporta, que nos ayuda, pues nosotros también debemos aceptar eso, porque es parte de la vinculación en el hogar, ¿no? Es parte de crear bases sólidas en el hogar. Pero sí tratar de aportar y no solamente estar en un papel pasivo económicamente, porque además es importante, Fiorella, más allá de lo económico, la realización personal de cada mujer, de sentir que aporta a su hogar y dar un ejemplo de independencia a sus hijos, ¿no? Entonces, las políticas públicas muchas veces se fundamentan en una consulta impertinente, es decir, que no convocaron a las personas que debieron haber convocado para poder conocer a causa cuáles eran los problemas que estaban enfrentando. Y entonces surgen políticas públicas, como te decía al inicio, elitistas, que solo se quedan allá en la parte de arriba y que impactan muy poco o solo a un grupo reducido de mujeres o mujeres que pertenecen a un determinado partido político. Ya parece que van con dedicatoria. No debería de ser así. No debería de ser así. Ojalá que nuestros países puedan tener políticas públicas más eficaces, de mayor impacto en cuanto a cantidad poblacional y también en cuanto a calidad de eficiencia hacia el servicio que se quiera prestar y la satisfacción buscada en cuanto a derechos humanos, ¿no? Exactamente. Bueno, la conversación ha sido muy rica, ha sido muy provechosa hoy en el Día Internacional de la Mujer, en el que hemos rendido homenaje a todas nuestras agremiadas. El tiempo, lamentablemente, siempre es enemigo de todas estas conversaciones tan amenas. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica agradece profundamente a la magíster Ángela Marieta Sosa el que nos haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de mucho interés para nuestros profesionales y para el público en general. Asimismo, les informamos que el sorteo del libro se llevará a cabo esta semana mediante transmisión en vivo por nuestra red social Facebook. Ya todos los datos han sido recopilados. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extenderles una invitación a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, en donde a partir de mañana pues queda colgada esta presentación. Ahí también encontrará todas las actividades de capacitación que ha impartido el colegio. Les instamos a estar atentos en las próximas actividades. Vamos a tener varias charlitas más. Vamos a seguir conmemorando el mes de la mujer todo marzo. Durante los próximos días vamos a tener más información al respecto. Con esta... En este momento, entonces, le damos el más cordial agradecimiento a la máster Ángela Sosa y les damos las más cordiales buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fiorella. Gracias por esta oportunidad. Y feliz Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres del mundo, las que están vivas, y un honor a aquellas que han muerto como víctimas de la violencia. Gracias a vos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.
y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.